Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a avanzar con el capítulo 3 de crossovers activos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los crossovers de primer orden, los filtros de primer orden. Los filtros de primer orden son poco usados, ya que no suelen solapar bien entre las diferentes vías. Sin embargo, tienen algunas ventajas muy interesantes y además, por su simpleza, es muy útil empaparse con este aspecto, con este tipo de crossovers, con los de primer orden, para que uno vaya afianzando conocimientos y los pueda practicar, los pueda llevar a algo más práctico. Comenzamos. El filtro de primer orden se calcula de una forma muy sencilla. Es más, yo considero que esta fórmula la has debido ver en más de una ocasión, así que no es para nada sorprendente verla en este inicio de filtros. Hay tres variables: la resistencia, el condensador y la frecuencia. Generalmente la frecuencia es algo que tú vas a buscar, entonces va a dejar de ser una variable y va a ser un elemento que va a estar fijo. El otro elemento o los otros dos elementos que suelen utilizarse o variar es la resistencia y el condensador. Siempre recomiendo variar o encontrar el valor de la resistencia, ya que uno puede encontrar en el mercado varios valores de resistencia. En cambio, encontrar varios valores de condensadores es un poco más complicado. Entonces el valor del condensador también es bueno que uno se lo dé en función a lo que uno encuentre en el mercado o tenga la posibilidad. De esa forma, la solución de esta ecuación va a ser mucho más sencillo y factible de llevarlo a la práctica. Entonces acá hemos despejado R, que es la resistencia, y tenemos la ecuación que va a ser igual a 1 sobre 2pi por el valor del capacitor y por la frecuencia que nosotros queremos filtrar. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer un filtraje en 1000 Hz. En 1000 Hz, entonces la frecuencia va a ser fija. El valor de capacitancia lo damos nosotros en función al componente que tenemos. En este caso voy a usar un condensador que ya tengo de 470 nanofaradios. Eso significa que sería 470 por 10 a la menos 9. Y lo que vamos a hacer es hallar la resistencia. Fácilmente podemos hallar la resistencia que necesitamos y es de 338 ohms. Obviamente va a ser muy complicado encontrar esa resistencia específicamente con ese valor. Lo más cercano que yo puedo encontrar, pero que funciona muy bien, es 330 ohms. Ingresando a la parte práctica específica del diseño del filtro. Vamos a empezar con Low Pass Filter y el primero es el diseño que no tiene la polaridad invertida, es decir, que vamos a mantener la polaridad, no vamos a hacer un cambio de 180 grados en la polaridad. Si ustedes aprecian, es un diseño súper sencillo de implementar. Tenemos el ingreso, pasamos por la resistencia, conectamos al condensador que va a ir a GND, ingresamos al terminal positivo del operacional. En este caso estamos usando un 4562, que es uno de mis favoritos. Hacemos la retroalimentación 2 a 1, es decir, del negativo a la salida. Y en la salida también ya tenemos el pin final para continuar el camino. Obviamente vamos a necesitar alimentar el operacional, como ya vimos en anteriores capítulos, un VCC, un VB. En este caso estoy haciendo más 15 y menos 15. Fíjense que es súper sencillo de implementar. No tiene mucha complejidad, esto va a ser fácil de llevarlo a la práctica. Eventualmente, a medida que vayamos avanzando en nuestros diseños, puede que resulte algo más complejo y necesitemos en un futuro eventualmente invertir la polaridad. Por lo tanto, el circuito puede ser el siguiente. El diseño cambia ligeramente. Se agrega una segunda resistencia y tenemos lo siguiente: la entrada a una resistencia igual de 338. Ingresamos en este caso a la entrada 2. El 3 es el que va a tierra. Hacemos el puenteo, el feedback con la salida, pero pasando en paralelo por una resistencia 338 y por el capacitor 470.
y esa va a ser nuestra salida. Si ustedes se fijan en las nomenclaturas que van a encontrar generalmente en varios textos, se indica la polaridad tanto en la entrada como en la salida. Fíjense esta diferencia. En la entrada tenemos la polaridad, digamos, hacia arriba, y en la salida tenemos la polaridad hacia arriba. Sin embargo, en la polaridad invertida vamos a notar que tenemos la entrada hacia arriba y la salida hacia abajo, la polaridad invertida, insisto. Este es el Low Pass Filter, muy sencillo de implementar y también lo vamos a medir. El High Pass Filter es muy similar. En el caso de la polaridad sin invertir, nótese que lo único que hacemos es variar el orden. Son los mismos valores, tanto de capacitancia como de resistencia, pero están colocados en distinto orden. Están invertidos en su posicionamiento. La polaridad es sin invertir. Podemos hacer lo mismo que en el caso anterior. Eventualmente nosotros vamos a querer invertir la polaridad y realizamos el siguiente circuito. Entramos primero al capacitor, la resistencia, al 2, el feedback a través de una resistencia que es del mismo valor y obtenemos la salida con la polaridad invertida. En este caso, lo mismo, el pin 3, que es la entrada positiva, mandamos a GND. Veamos ahora algunas gráficas y mediciones que hemos realizado. Acá lo que estamos observando es el Low Pass Filter de primer orden en 1000 Hz usando los valores que ya hemos mencionado anteriormente. Nótese que abajo está la respuesta en frecuencia, que viene plano, empieza el decaimiento y tiene el roll-off de 6 decibeles por octava aproximadamente. El punto de 1 kHz, que es el que hemos calculado, que se encuentra acá, nótese que tiene la caída aproximadamente de los menos 3 decibeles, que es lo que se espera en este tipo de filtraje. Arriba lo que obtenemos es la respuesta de fase, que es 0, que es plana en la parte baja, y luego va variando hasta llegar a los 90 grados en zona alta. Este también es una clásica respuesta de fase para este filtro. Si nosotros invertimos la polaridad haciendo el otro circuito, obtenemos la misma respuesta de frecuencia, pero con la polaridad invertida 180 grados, que es la curva verde que ustedes aprecian en la parte superior, siendo que la respuesta de frecuencia es la misma. Veamos ahora el High Pass Filter. El High Pass Filter deja pasar los agudos, hace el recorte en baja frecuencia y en 1 kilo aproximadamente está los menos 3 decibeles. Tenemos una respuesta de fase con una distorsión, es decir, que vamos a tener 0 en la zona alta y en la zona que hemos atenuado tenemos esta desviación hacia 90 grados. Si nosotros realizamos el circuito con la polaridad invertida, no modificamos la respuesta de frecuencia, es exactamente la misma, pero sí hemos modificado la fase al invertirla 180 grados. Voy a activar ahora el Low Pass Filter y el High Pass Filter sin inversión. Ustedes pueden apreciar que ahí ronda aproximadamente 1 kHz la zona de cruce, es un poquito más. Obviamente estamos trabajando con los valores aproximados, ya que la resistencia no es 338, es 330 y además tienen cierta tolerancia, entonces no va a ser exacto. Pero obviamente estamos muy aproximados, muy cerca. Una de las grandes ventajas de este filtraje es la siguiente. Acá tenemos un filtraje Low Pass Filter, High Pass Filter, y lo que hice fue medir la suma total. Obviamente, para realizar esta medición de suma total hay que utilizar un tercer operacional o un tercer canal para hacer una suma dentro de un operacional para que obtengamos la buena respuesta. Eso no nos vamos a detener a hablar al respecto. Lo único que quiero mostrarles es el resultado final. Nótese que la respuesta es prácticamente plana. Obviamente hay un pequeño incremento en la zona alta y hay un pequeño decremento muy ligero en la zona baja. Sin embargo, eso se lo puede compensar, se puede variar ligeramente alguna resistencia. Esos son detalles que los vamos a ver mucho más adelante de cómo pulir completamente la respuesta de frecuencia. Pero midiendo, notamos que 1, la respuesta de frecuencia es plana,
Y este es un dato muy importante. La respuesta de fase es plana. Y no solo plana, sino que está en 0 grados. No alteramos la respuesta de fase con este tipo de filtro. Insisto, su desventaja y gran desventaja es que no corta, no limpia bien las zonas frecuenciales que nosotros vamos a querer mandar a cada vía. Suele ser algo en desventaja porque nosotros vamos a querer limpiar un poco más en general. Pero en contraparte, su respuesta en fase es plana completa. Vamos a ver ahora un poco del protoboard para que vean aproximadamente lo que hice para realizar estas mediciones. Este es el protoboard de medición. Recuerden que tenemos la entrada balanceada con los 3 terminales. Tenemos la salida balanceada con los 3 terminales. Lo primero que estamos haciendo es desbalancear la señal con el TAT 1246, como vimos en el capítulo 2. A continuación, una vez que hemos desbalanceado la señal, acá está implementado con este operacional 4562 el Low Pass Filter. Ingresamos por esta resistencia, tenemos este condensador de 470 que va a ir a GND y tenemos ahí el operacional 4562. En este caso tenemos el High Pass Filter ingresando primero por el condensador y tenemos la resistencia que es la que va a GND y tenemos otro 4562. Entonces, una vez que desbalanceamos la señal, ingresamos al Low Pass Filter y de ahí vamos a balancear la señal. En el caso ya en la práctica, lo que haríamos es una copia del desbalanceo, ir a cada uno de estos 2 filtros. Uno de ellos va balanceado para los bajos y del High Pass Filter mandaríamos una copia para hacer algo similar a esto, otro TAT 1646 para salir al amplificador de agudos. Espero que toda esta información, como siempre, sea de utilidad. En un siguiente capítulo ya vamos a ver de segundo orden y vamos a ver tipos de filtraje de segundo orden. Otro detalle muy importante que vale la pena destacar en este capítulo. Cuando uno habla de primer orden, no habla de tipo de crossover. Bessel, Butterworth, Chebyshev, me imagino que ustedes han oído hablar al respecto. Cuando es de primer orden, no existe ese tipo de clasificación ni de filtraje. Es un filtraje directo con las fórmulas que ya les he mostrado. Cuando hablemos de filtraje de segundo orden, recién van a aparecer este tipo de filtraje. Lincoln-Riley, Bessel, Chebyshev, Butterworth, etc. Muy bien. Eso sería por ahora. Espero les sirva. Nos vemos en el próximo capítulo.